Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos. De verdad, para mí es un gusto tenerlos en mi materia, en mi asignatura, eh, para este periodo. Así que, bueno, espero que vengan con el mejor de los ánimos, siempre muy motivados, sobre todo a acceder al conocimiento. Recuerden que buscamos dentro de nosotros los facilitadores la mejor forma de llegar a ustedes a través de estas plataformas tan interesantes que día a día se van renovando como lo son en esta era digital, como lo es todo lo que tiene que ver con Internet y en este caso el aula virtual. Mi nombre es Servio Parada, soy licenciado en Castellano y Literatura, también músico, animador y recreador. También, pues bueno, realizo diversos trabajos dentro del campo académico y educativo que me permiten poder estar presto y a la orden de cada uno de ustedes cuando lo necesiten. A nivel académico, bueno, nos corresponde en este periodo ver la materia lenguaje uno. Estoy compartiendo pantalla. Lenguaje uno correspondiente a su pensum de estudio. Entonces, lenguaje uno es una materia que en verdad desgloso de la siguiente manera, o mejor aún buscando que usted se sienta motivado a conocer más sobre el lenguaje. Si bien no van a ser especialistas en el área, es importante que como futuros profesionales sepan y tomen muy en cuenta al momento de expresarse, al momento de leer, al momento de escribir, de redactar, deben tomar en cuenta los parámetros que la academia y que sin duda alguna permiten la comunicación efectiva. Hoy en día nos conseguimos con profesionales que no, lamentablemente no están siguiendo la norma establecida y bueno, pasa lo que muchos de ustedes habrán visto por allí con respecto a la escritura, con respecto a la redacción, etcétera. Si bien es muy corto el tiempo, quiero dejarles material y que dialoguemos a través de esta plataforma para llegar a ese punto donde usted tome conciencia la necesidad que tiene como profesional de expresarse correctamente, de escribir correctamente y de utilizar el lenguaje según el contexto, según el lugar. Sin duda alguna, nuestro español venezolano es muy variado, incluso por regiones, y para las personas que tal vez no son de Venezuela, el español de su país es muy variado. Tenemos diversos dialectos a lo largo de toda Latinoamérica. También es importante que sepamos que hay unas reglas que nos rigen y que debemos cumplir, y que debemos cumplir y debemos tomar en cuenta. ¿Cómo se logra esa? De buenas a primeras yo le diría leyendo, leyendo. Hay que leer, hay que leer. Hay que leer artículos académicos, artículos científicos, hay que leer columnas también escritas, desglosadas, también redactadas por personas que estén muy bien en un lugar muy bien ubicado dentro del ámbito académico. Todo esto lo digo a modo también de reflexión porque nos estamos formando en la universidad, en la academia, y debemos hacerle honor a su nombre. Bien, como les dije, aquí en el aula virtual, lenguaje uno tenemos una publicación que dejé donde dice información general y allí tienen ustedes el plan de evaluación. Está aquí, lo estoy mostrando en este momento. Lo descargan. Es importante que tomen en cuenta las fechas, estimados participantes.
que tengamos las fechas muy en cuenta. Si bien no soy de ese tipo de facilitadores estrictos que deben cumplirse, que deben, entiendo sin duda alguna los contratiempos que tengan, pero me gusta sí la disciplina, el orden y que vayamos al día. Eso sí me fascina, que vayamos al día porque permite tener una fecha de entrada, de inicio como la de hoy, y una fecha de vacaciones, por llamarlo de alguna manera, o de cierre, de manera tal de que cuando estamos organizados, conocemos cuáles son los parámetros y prácticamente tendremos o habremos cumplido nuestro cronograma personal. Entonces, en ese sentido, los invito a que vayan al ritmo que marca el plan de evaluación. Y aquí está el plan de evaluación, módulo uno, que es el que comenzamos el día de hoy. Las evaluaciones comienzan desde el 29 al 5 de octubre, ya se viene octubre. Estimados participantes, 5 de octubre, viernes. Lo usual es que yo la asignación que voy a subir el día de hoy, luego de esta clase, vamos a tener hasta el domingo. Es el plazo que yo normalmente dejo en mis asignaciones. Entonces también los invito a que no dejen para última hora, para último minuto sus entregas. Así también a mí me permite pasar a la revisión, a calificar de una manera temprana y como le decía anteriormente, pues vamos al mismo ritmo. Es importante también mencionarles en el módulo 2 hablaremos de la comunicación oral. Lo mencionaba en mi introducción y en mi presentación, la importancia de la expresión verbal. Esa importancia que deja al momento de usted como profesional expresarse, comunicar sus ideas. Y vamos a tocar ese punto que se llama la comunicación oral. Y va a ser evaluada a través de una exposición. Allí está el porcentaje. En la primera evaluación vamos a trabajar la infografía, 30%, una exposición de 30% y esa fecha para la segunda evaluación del segundo módulo, del 13 de octubre al 19 de octubre. Importante también tenerla allí muy en cuenta y organizada. Los invito a llevar un cuaderno, un diario allí donde usted, según las materias, yo lo hice personalmente e iba allí al día con mi cronograma. La tercera evaluación hemos traído desde ya algunos semestres pasados, eh, o mejor, trimestres pasados, las evaluaciones en tres evaluaciones. Y una que viene siendo la nivelación, la cuarta. Entonces, con más razón, la importancia de ir al día. Tenemos la tercera evaluación, que será un video. eh, Me encanta a mí la creatividad, como ya les dije, mi perfil académico y también profesional. Entonces, todo lo que sea creativo no se ciñe nada más. Allí planteo una infografía, pero me encantaría que usted planteara otra forma de hacer una infografía. Hay miles de formas. Hoy en día, la inteligencia artificial, el chat GPT, también allí está presente para darnos ideas, ojo, no para copiarnos ni para cortar, pegar, porque no estaríamos haciendo realmente, pues nada, o un mínimo esfuerzo sería eso. Pero la importancia de ese video que ya vamos a ir desglosando, también esa va para el tercer módulo, del 3 de noviembre al 9 de noviembre. Suena lejos, pero estamos más cerca de noviembre que es mejor irnos organizando. Bien, y la nivelación constará de una comunicación escrita. La comunicación escrita, estaremos allí hablando de un ensayo. Ojalá no lleguemos al punto de nivelación porque sí, recuerden que sin duda alguna es un derecho, pero lo ideal es que usted vaya al día en esos tres módulos anteriores, de manera tal, como les decía, ya el 9 de noviembre, usted ya hizo su última entrega en el caso del lenguaje uno y adelante siempre, muchachos. Bien, y algunas referencias digitales y bibliográficas yo las dejo en el aula.
Así que también es importante que tomen en cuenta esa revisión de referencias digitales y bibliográficas. Cierro por aquí. Recuerden que está en el aula. Nuestra aula está en donde dice, allí abajo, plan de evaluación. Plan de evaluación. Nos vamos inmediatamente al módulo uno. A partir de este material que les estoy compartiendo en pantalla, estimados participantes, vamos a trabajar la infografía. Vamos a trabajar la infografía tomando en cuenta, ojo, aquí ya vamos entrándonos ya en materia, que esa infografía les va a servir para la evaluación del módulo 2. Es decir, usted va a realizar infografía que van a ser luego las diapositivas o el material de apoyo de su segunda evaluación. Bien, entonces busco la manera que no solamente quede el material hecho allá y evaluado, sino que también le saquemos el máximo provecho. Hablamos entonces de el lenguaje y la comunicación. Estos dos conceptos los hemos sin duda estudiado desde que estamos en primaria, desde muy jóvenes. Hemos escuchado acerca de este tema, del lenguaje y la comunicación. Nos han acompañado prácticamente siempre. Entonces, ya usted tendrá prácticamente algún concepto, alguna definición ya desarrollada. Y he traído el material y aportamos esta que vamos a estudiar en este momento, a socializar en este momento. Es un sistema de comunicación estructurado. Ojo, es un sistema de comunicación estructurado. ¿Qué quiere decir entonces? Que lleva un orden estructurado, lleva un orden. Es importante también para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Me encanta esa palabra. Así como nos encanta también la informalidad y ese momento de compartir con los amigos, con los pares, con la familia, también es importante que reconozcamos que hay ambientes formales y respetemos esos ambientes formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. Desde el punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común a los humanos y a otros animales. Punto importante aquí. Quiere decir, como ya usted lo debe saber, la comunicación no es solamente de nosotros, los seres humanos, los seres vivos, los animales, las plantas, ellos también se comunican. Entonces, por eso dice allí, el lenguaje indica una característica como a los humanos y a otros animales, animales no simbólicos, para expresar sus experiencias y comunicarlas a otro nivel. El uso de símbolos, señales, sonidos, registros o registrados con los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje complejo que se expresa con secuencia sonora y signos gráficos. Por su parte, los animales desarrollan una comunicación a través de signos olfativos, sonoros, olfativos, corporales, que en muchos casos distan de ser sencillos. Por supuesto, aún en la actualidad se hacen estudios científicos acerca de la comunicación de los animales, por supuesto. No dejan de sorprendernos su manera de comunicarse, tan grandiosa manera de comunicarse. Continuamos entonces. Y seguimos con fenómeno de variación y normas lingüísticas a partir del lenguaje, lengua, habla. Vamos entonces a conocer qué será el lenguaje. ¿Es lo mismo el lenguaje que habla, estimados participantes? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Qué marca esa diferencia? Lenguaje, lengua, habla. Vamos a ver. El lenguaje es entendido como la facultad del hombre para comunicarse mediante sonidos orales, articulados
o escritos. Ojo, entonces lenguaje para comunicarse a través de sonidos orales o escritos. Escritura, lenguaje. Sonidos orales, lenguaje. No debe usarse por habla, por lenguaje. Ojo, ¿qué es la lengua, no? No debe usarse por lengua. La lengua es sistema de signos orales o escritos y reglas de combinación y oposición entre ellos. Entonces, el lenguaje viene a ser la comunicación en sí, mediante sonidos orales o escritos. Y la lengua viene a darle las normas, viene a decirle, ya va, la comunicación en este contexto es así, la comunicación en aquel lugar es así, cuando es por escrito debe ser desarrollada así. Continuemos. Así podremos hablar del lenguaje de un país, perdón, así podremos hablar de la lengua de un país y no del lenguaje de un país. La lengua de un país y no el lenguaje de un país. O bien de las lenguas que se hablan en España. Así pues, lenguaje es una facultad. Atención con esto. Lenguaje es una facultad y la lengua es un sistema. Allí está el mejor resumen para definir estos dos conceptos. Lenguaje es una facultad y la lengua es un sistema. Aquí tenemos una definición del lenguaje también. Facultad de expresarse mediante la articulación de sonidos propios del hombre. El lenguaje humano. Forma de expresión de algunos animales. El lenguaje de las abejas. Cada una de las variaciones o modalidades que puede presentar una lengua, particularmente por relación a la cultura de los hablantes, a la situación que se emplea. El lenguaje culto, el lenguaje coloquial, manera particular de expresarse, el lenguaje de las manos. Bien, otras definiciones del lenguaje. Según el diccionario de la lengua española, conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Sin duda alguna, el lenguaje va directo a la expresión. Lengua, sistema de comunicación verbal, sin duda alguna. Sistema de comunicación verbal. Manera de expresarse, lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar. Hay diferentes tipos de lenguaje. ¿Cuál utilizan ustedes? ¿En qué contexto debo utilizar el culto, el sencillo, el técnico, el vulgar? ¿Cuál es el contexto? Hoy en día, muy pero muy valioso, estamos extraviados. Creemos que solamente tenemos una sola posibilidad de expresarnos, pero no hay más, por supuesto que hay más. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Uso del habla, facultad de hablar. Conjunto de señas que dan a entender algo. Ojo, conjunto de señas que dan a entender algo. El lenguaje de los ojos, el de las flores, conjunto de signos y reglas que permiten la comunicación con un ordenador. Hablemos ahora del habla o vayámonos al habla. Facultad de hablar, adquirir, perder, recobrar el habla. Manera de hablar peculiar de un individuo, región o grupo social. Ojo con el término que voy a marcar que es peculiar. Estimados participantes, desde cualquier parte del mundo que estén en sintonía, que estén atentos a la clase. ¿Cuál es esa manera peculiar de hablar en su región? Me encantaría que me contaran en algún momento, porque sin duda alguna, mientras más lejos estemos, más diferente hablamos. Pero ¿qué nos congrega y qué nos trae y qué nos permite comunicarnos? La lengua culta, culta, el lenguaje culto, mejor. El lenguaje culto me permite a mí comunicarme con usted que me observa desde cualquier parte del mundo. Esa parte culta, seguir unas normas, unas reglas que me permiten llegar.
a un punto de encuentro y que le vamos a decir a esto que está aquí, pizarrón. En un país, en otro país le llaman tablero, pero yo me voy adaptando, me voy adaptando. Computador, lacto. ¿Cuál es el nombre que determina? Entonces allí viene lo peculiar, lo peculiar, lo peculiar. Hay que tener cuidado con el tema peculiar porque no lo podemos tomar a la ligera, a la ligera. Entonces también hay que conocer y estar orgullosos. Esta parte me encanta porque hay que estar orgullosos de esa habla peculiar que viene a transformarse en el dialecto de nuestra región, donde estamos. En este caso transmitimos desde la zona andina. Entonces, qué chévere poder ser consciente de nuestra habla peculiar. Gran diccionario de la lengua española, también aquí nos deja la lengua o lenguaje, aquí lo plantean, el autor anterior nos dice, no hablemos como sinónimos, vamos a ver qué nos dice aquí este autor. La lengua o lenguaje es el sistema lingüístico de una comunidad formado por sonidos articulados. El habla es la facultad de articular palabras. También esta sección la adopta el término lengua. El idioma es la lengua perfectamente desarrollada de un país o comunidad. Aquí viene, ya lo he mencionado, vamos ya entrando en materia. Dialecto. Es la forma particular en que una lengua es hablada en un determinado lugar o medio social. Y voy a hacer la siguiente pregunta para que reflexionemos. Hay artículos, infinidad, incluso las personas del común, digamos que ya en ese momento usted no forma parte del común porque ya está adentrándose al estudio con esta materia del lenguaje, no puede creer lo que cree la persona que no ha llegado, no le ha llegado esta información. Entonces hay muchos artículos por allí y me he conseguido con preguntas que me han hecho estudiantes o personas que también conocen o saben que yo estoy ubicado en esta área de estudio del lenguaje y preguntan cuál es el lugar o dónde hablan mejor el español. Me estaciono aquí porque estoy, en este caso, me ubico en la postura de los lingüistas, que me dicen a mí que no lo determino, que no hay manera de determinarlo. Ahora, pudiera haber algunos rasgos por allí, pero no puedo decir, este es el mejor, este es el peor, este es el tal, no puedo utilizar esa etiqueta, ese calificativo. Ahora sí puedo hablar de lo correcto o lo incorrecto, lo que sugiero y lo que no sugiero. Esa postura me encanta. Entonces, el dialecto es la forma particular en que la lengua es hablada en un determinado lugar o medio social. Esta reflexión que hice anterior me lleva a mí a estar orgulloso. Me hace sentir orgulloso de mi dialecto. Entonces, no me hace creer que yo hablo mal o habla mejor otra persona de otra región. Nada, mito. Mm, Es un mito, no es real. No es real creer que en la ciudad de Bogotá se habla el mejor español de Colombia, el mejor español de Latinoamérica. ¿Bajo qué parámetros está determinado? Ahora, que utilizan un lenguaje culto, que utilizan, ok, pero catalogar un lugar como el mejor del idioma, el mejor, es muy, pero muy subjetivo, es el término. Continuamos por aquí con la variación y cambio lingüístico. Cuando hablamos de variación y cambio lingüístico, la variación lingüística de una lengua consiste en la ocurrencia de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado. Entonces, la variación lingüística, cuando decimos variación lingüística, estamos hablando de la ocurrencia de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado. El dominio de una lengua, es decir, diferentes
hablantes de la lengua usan formas diferentes para el mismo contexto o tienen diferentes pronunciaciones para la misma palabra. Y aquí hablamos de variación lingüística. Cada uno de nosotros podemos entendernos como otras personas que hablan español. Nos podemos entender, sin duda. Pero no todas las personas que hablamos español lo hablamos de la misma forma. Aquí ya hablamos de la variación lingüística. Así como somos capaces de percibir claramente que las personas de Castilla o del norte de la península, este es el caso de España, por ejemplo, pronuncian de distinta manera que los que han nacido en Andalucía o en Canarias. Esto aplica definitivamente los que nacieron en el caso de Venezuela, la isla de Margarita y Trujillo, el estado Sucre y el estado Táchira. Entonces continúa aquí, en esa reflexión que hace aquí el material. Y es fácil observar también que un abogado o un economista emplean palabras que no utilizamos habitualmente. Es decir, esas profesiones utilizan un lenguaje técnico propio de su profesión. ¿Listo? Continuamos aquí. Ni siquiera una misma persona habla siempre igual. No nos expresamos de la misma manera. Cuando charlamos con nuestros amigos, allí les decía del contexto, no podemos expresarnos igual. Yo no puedo hablar igual en mi clase frente a la cámara que cuando hablo con mis amigos. Hoy en día hay ahí una distorsión, ¿no? Quiero hablar igual en todo momento, en todo lugar, en todo espacio. Ojo con eso, estimados participantes. Sigo por aquí. Dice, ni siquiera una misma persona habla siempre igual. No nos expresamos de la misma manera cuando charlamos con nuestros amigos, que cuando conversamos con un desconocido, con un profesor o con una doctora. Así pues, el español, como cualquier otro idioma, es un lenguaje que está sujeto a variación. Es un lenguaje que está sujeto a variación, como cualquier otro lenguaje. Las variaciones que afectan a una lengua son principalmente de tres tipos: variaciones espaciales o geográficas. Ya lo decía, con la ubicación geográfica, el hablante de Bogotá, el hablante de Boyacá, el hablante de Santander, por ejemplo, por poner un ejemplo de un país, de otro país, en este caso Colombia. Variaciones sociales, ojo, en el caso de Venezuela las clases, en el caso de Colombia los estratos. Entonces allí variaciones sociales se toman en cuenta. Y variaciones estilísticas también es importante. Esto con respecto a lo que estamos trabajando, las variaciones lingüísticas. Cierro por aquí. Recuerden que eso lo tienen en su aula virtual. Debe ser trabajado para su primera evaluación, que va a ser una infografía que luego utilizará para la segunda evaluación. Entonces, vamos engranando todo. Las variaciones geográficas de dialectos y hablas. Llegamos o llamamos isoglosa a la línea imaginaria que abarca en un mapa lingüístico el territorio en el que se da una determinada peculiaridad fonética gramatical. La geográfica es, como hemos visto, uno de los factores de variación lingüística. Cuanto más extenso es el territorio en el que se habla la lengua, mayor es la probabilidad de que surjan diferentes, o diferencia mejor, en la forma de hablar. Releyendo ahora con ustedes y socializando este material, me viene la duda. Por ejemplo, países tan pequeños como Uruguay, pudiéramos decir, a partir de este enunciado que acabo de leer, que no tiene tantas variaciones lingüísticas como la tiene Brasil. Por ejemplo, Brasil con 180 millones, creo, de habitantes. Uruguay con sus casi 5 millones de habitantes. Entonces allí juega un factor importante esa variación. Voy a avanzar un poquito más para que me dé chance de terminar este material. Aquí vamos a hablar también de
Vamos a tocar la parte del dialecto, que es muy importante. A cada uno de esos modos de hablar, ojo con esto, estimados participantes, a cada uno de esos modos de hablar de una región es a lo que llamamos dialecto, dialecto, dialecto. Es el dialecto, el dialecto. A cada uno de esas formas de hablar lo llamaremos dialecto. Bien, un dialecto puede a su vez presentar variaciones geográficas, ojo, propias de zonas más restringidas. Estas variaciones se denominan hablas. La variedad lingüística que se habla en Granada, por ejemplo, estamos con un material de España, Granada, España, es un habla perteneciente al andaluz oriental. Apliquémoslo al estado Táchira, Venezuela. Aquí diríamos que la variedad lingüística que se habla en Táchira, en San Cristóbal, es un habla perteneciente al habla andina de Venezuela, occidente venezolano, la ubicación geográfica que tenemos nosotros. En sentido estricto, todos hablamos una determinada variante geográfica. Aquí está el resumen. Esto me encantaría que lo tuviera en su infografía al momento de poner. En suma, todos hablamos una determinada variante geográfica de la lengua, es decir, un dialecto con peculiaridades consiguientes. Pero aunque hablemos dialectos distintos, todos los hablantes de una misma lengua nos entendemos porque compartimos una amplia base común. Base común. Por eso, si hay algún participante de España, me va a entender la clase. Le va a llegar el mensaje. Si hay algún participante de cualquier otro país, de cualquier otra región de Venezuela, va a entender porque compartimos una amplia base común. En cierto sentido, la lengua es la suma de un conjunto de dialectos. Bingo. La lengua es la suma de un conjunto de dialectos. Riquísima la lengua, infinitamente rica la lengua. Vamos, recuerden que todo este material que estamos socializando se encuentra en nuestra aula virtual. Allí usted la descarga, va a tomar, por favor, ideas del material, ideas de la clase. No vaya a copiar literal, porque la idea es que usted deje reflexiones como las que he desarrollado yo a lo largo de la clase. Vamos a seguir avanzando por aquí. Ya nos queda esta parte de la importancia. eh, Importancia de la función social del lenguaje. Estas funciones sociales del lenguaje las hemos visto también desde bachillerato. Hay una función denotativa o referencial. Cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una información. Emisor-receptor, ¿lo recuerdan? Son las 3:30, como ejemplo. Emotiva se da cuando expresamos sentimientos o deseos. ¡Qué calor! Por esta época que hay tanto calor en esta región, qué calor. Ahí está la función emotiva del lenguaje. Eh, Connotativa, el hablante quiere llamar la atención del oyente. ¡Ey! Atención, connotativo. Fatigado de contacto, se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación. Hola, ¿qué tal? Adiós, hasta pronto. Poética o estética se utiliza cuando se busca la belleza, por ejemplo, en un poema. Es la función poética del lenguaje. La metalingüística cuando utilizas la lengua para hablar del propio lenguaje, pero es una conjunción adversativa. Aquí ya habla la parte morfológica. Allí ya hablamos de la metalingüística. Importancia social del lenguaje. Ojo con la importancia social del lenguaje. Uno de elementos Uno de los elementos que más distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse. Ojo,
para comunicarse de manera sistemática y comprensible, o sea, utilizando el lenguaje. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos. Mire que aquí ya este autor lo cataloga de complejo, sin duda alguna. Es muy complejo, muy complejo. Recuerdo una materia que estudié en mi pregrado, gramática generativa. Allí puedo dar fe de la complejidad del lenguaje y de la formación de oraciones, palabras, todo lo que nos viene a nuestra mente. Es un proceso muy complejo. Bien, funciones del lenguaje según Jacobson, las que acabamos de leer, por favor que estén en su material, es muy necesario que lo tomen en cuenta. Lenguaje y pensamiento. Las teorías de Lev-Vygotsky, atención con esto, yo sé que aquí tendré algunos profesionales en otra área que no sean lenguaje, pero son autores referenciales para que usted los tenga muy en cuenta como profesional, como futuro profesional. Entonces, Lev Vygotsky sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje han tenido una gran importancia dentro de la psicología contemporánea, sobre todo en el campo de la psicología evolutiva. Sin embargo, resulta sorprendente la ausencia de su figura y sus planteamientos en los textos de ciencia cognitiva en general y de la psicolingüística en particular, quizás por el origen mayoritariamente anglosajón de las mismas. Este hecho llamativo, teniendo en cuenta que estas disciplinas son las encargadas de estudiar tanto la cognición como el lenguaje. Aquí ya habla de algunos conceptos que ya hablamos anteriormente. Aquí el punto de leyes y axiomas, leyes de comunicación, lo válido es una comunicación, no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. ¿Recuerdan esa expresión? No es como lo digo, sino lo que digo es una, y no lo que dije no se entendió como lo que yo quería expresar. Entonces, de allí la importancia de esos axiomas, hagan su trabajo y llegue el mensaje como lo deseamos dejar, deseamos comunicar a las demás personas. Muy bien, estimados participantes, allí se encuentra el material, por favor, donde dice módulo uno. Usted da clic a donde dice lenguaje y comunicación y lo va a llevar al material directamente, que fue el material socializado el día de hoy. Recuerden que en información general también se encuentra el plan de evaluación que vamos a seguir en este periodo, que tome muy en cuenta las fechas y a partir de la clase de hoy tendremos nuestra primera evaluación que será una infografía. Ya en unos minutos realizo la asignación para que usted haga sus entregas de manera tal que vayamos trabajando al día. Recuerde que esa infografía va a también formar parte de el módulo 2. ¿A qué me refiero con esto? La infografía usted la va a realizar y esa infografía le va a servir como material de apoyo para su exposición o su evaluación del módulo 2. Así que vamos engranando y uniendo ideas para que, pues, de la mejor manera aprendamos sobre todo y sumemos conocimiento a cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para mí. Muchísimas gracias, estimados participantes, por su atención. Seguimos en contacto a través de nuestra aula virtual y me despido en nombre del IESID, esperando tener próximamente nuevos encuentros. Feliz día, les habló a ustedes el licenciado Servio Parada. Hasta luego.